Vamos a tomar 3 versículos que quiero que leamos. El primero va a ser Hebreos 8:7. Hermano Oscar, Hebreos 8:7. Hermano Tomás, Hebreos 8:13. Hermano Antonio, Deuteronomio 4:13. Vamos rápidamente a escuchar estos textos. Hermano Oscar, ¿ya tiene Romanos 8:7? Quiero decir Hebreos 8:7. Sí. Adelante. Porque si aquel que primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque si aquel primero, o sea, está refiriéndose al pacto. En la versión del 60 dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:13, hermano Tomás. Siendo nuevo pacto, dio por viejo al primero, y por lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Ok. Entonces, el primer pacto tenía defecto y por eso se procura lugar para el segundo pacto. Y el nuevo pacto da por viejo al primero, lo que significa que el primero es sustituido por el nuevo y el viejo envejece y se desvanece. Ahora, ¿cuál es ese antiguo pacto, ese viejo pacto que se desvanece, que termina? Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué os parece? Y él os anunció su pacto, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Aquí no hay para dónde tomar, no hay camino para decir, no se refiere a los 10 mandamientos. 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora, este es el pacto de Dios con Israel, porque es lo que dice Deuteronomio 4:13. Este sería entonces el pacto que el apóstol Pablo llama antiguo pacto, y que el nuevo pacto sustituye, y este se envejece y se acabó. ¿Cómo contestamos a ese argumento? Si viene un pastor evangélico y nos dice, hermanos, ustedes están guardando el viejo pacto, pero miren, el nuevo pacto elimina al viejo. No tenemos que vivir en el viejo pacto que se desvaneció, se deshizo. Nosotros podemos, no, que el nuevo pacto incluye la ley, pero aquí dice que estaba escrita en 2 tablas de piedra y se acabó. ¿Alguna opinión? Ok, vamos a escuchar al hermano Tomás. Esto es dinámico. A ver, hermano Tomás. Ok. Bueno, el punto es que cuando tomamos Deuteronomio 4:13 y decimos fundamentalmente, ese es el antiguo pacto. El texto dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Allí no cabe duda. No podemos torcerlo ni buscarle acomodos porque está claro. Pero cuando decimos que eso es el viejo pacto y que tenía faltas, era defectuoso, por eso era necesario un nuevo pacto, entonces tenemos un problema. El problema es que el fracaso del pacto genera la necesidad de eliminar la ley. Y después de todo, Dios es el que propuso ese pacto. Dios es quien presenta ese pacto. Si el pacto estaba mal, era defectuoso y había que quitarlo, ¿quién tiene la culpa?
piensen bien la respuesta. Vean bien. Dios propone el pacto a Israel. Israel no presentó ningún pacto a Dios. Dios le presenta un pacto a Israel. Y Deuteronomio nos dice que son los 10 mandamientos. Bien, si asumimos que definitivamente no hay otra explicación que esa, que el pacto propuesto por Dios era defectuoso y fracasó porque no servía, era malo, entonces ¿de quién es la culpa? De Dios, correctamente, porque es Dios quien lo propone y Dios tiene que cambiarlo, quitar el viejo pacto para arreglar su propio error. Entonces, después de todo, con la interpretación de que la ley es el viejo pacto, nos presenta otro problema. Dios es el culpable. El fracaso del pacto es entonces el fracaso de Dios. Las deficiencias de la ley serían las deficiencias de Dios. El yugo de la ley es el yugo impuesto por Dios. Pero aquí en el capítulo 8, estoy leyendo un poquito más adelante, ¿qué no se refiere al santuario? Porque, o sea, no puede ser perfecto el que se mandó a hacer aquí porque fue hecho de hombre. No está comparando al celestial que es perfecto y al que fue terrenal aquí. Incluía el santuario. Incluía, pero no era el santuario. Vamos a ver qué es realmente el pacto. Entonces, una vez que entendamos en qué consiste realmente, vamos a entender por qué fracasó. Ok, el punto que quiero que entendamos aquí es, si decimos que la ley de Dios es el pacto y que estaba mal esa ley y que hubo que quitarla porque no servía, estamos culpando a Dios de proponer una ley que el pueblo no puede guardar, una ley defectuosa. Estamos culpando a Dios de cometer errores y de tener la obligación de corregir sus propios errores, sus propias fallas. Y eso es gravísimo, porque estamos blasfemando contra Dios. Por ello debemos tener cuidado. El planteamiento que he hecho es el clásico planteamiento de los pastores evangélicos para eliminar la validez de la ley de Dios en este tiempo. Sí, se citan Deuteronomio 4:13 para señalar la ley es el pacto y el pacto es la ley. Eso es categórico. Y ellos se rebuscan otros textos para confirmar esa declaración. Y luego se va a Hebreos, donde se nos dice que ese pacto se terminó, se acabó y entró el nuevo pacto. Pero podemos preguntarnos con lógica, ¿se equivocó Dios al proponer e instaurar la ley en el primer pacto? Pues yo pienso que no, porque no es todo perfecto, hermano. Eso yo también lo creo, hermano. ¿Es el nuevo pacto la corrección de los errores cometidos por Dios en el primer pacto? Si Dios comete errores de ese tipo, luego ese Dios no me convence. ¿Sobre quién recae finalmente la responsabilidad de quebrantar el pacto? Ajá, eso es importante. Pero si fue la ley, es Dios el que metió la pata. Recordemos que la ley fue dada por Dios. Él es el legislador y el autor de la ley. Y es imposible condenar y rechazar la ley sin involucrar a Dios en esa acción. Si decimos que la ley es el pacto que estaba mal, que estaba equivocado, Dios es el culpable. ¿Queda claro esta parte, hermanos? Sí, hermana. El versículo de Hebreos 8:13, donde dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ok, sí. Menciona las partes. Ya. Ok. El antiguo pacto no era solo un elemento, era un conjunto.
Pero vamos a ver en qué consistía el pacto. Ok, eso lo vamos a ver en nuestro estudio. ¿Qué es un pacto? A ver, opiniones. ¿Qué es un pacto? Hermana Aracelis. ¿Qué es un pacto? What is a covenant? Hermana Ruth. It's an agreement between two parties. Muy bien, es un acuerdo entre dos partes. Un acuerdo, un convenio, un contrato. ¿Ok? 3 palabras utilizamos. Convenio, contrato, acuerdo. ¿Ok? Eso es un pacto. Las dos partes se comprometen a aquello, a realizar algo, ¿no? Un pacto es un acuerdo, convenio, en el cual 2 o más partes se comprometen bajo las regulaciones de cláusulas obligantes a cumplir con su parte respectiva para lograr el objetivo fijado. O sea, hay un pacto, hay un objetivo a lograr. Entonces, para lograr ese objetivo se establecen cláusulas. ¿Saben lo que son cláusulas? Si utilizo palabras que no les son familiares, por favor, pregúntenme, con todo gusto aclaro, porque es importante que sigamos bien la secuencia. Ok. El pacto se establece entre seres racionales, pensantes, con voluntad, capaces de decidir por sí mismos. Esto es importante entenderlo porque Dios no hizo pacto con la ley. Repito, Dios no hizo pacto con la ley. ¿Con quién hizo pacto Dios? Con una nación, con Israel, con el ser humano, es correcto, ya. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque no es la ley la que viola, quebranta o rompe el pacto. Vean ustedes, la ley no puede ni romper, ni quebrantar, ni faltar a su convenio, porque la ley no es ni inteligente, ni racional, ni tiene voluntad. La ley son las cláusulas del pacto. Vamos a anotar esa palabrita. Cláusula. Podría decirse también reglas. Regla es un conjunto de cláusulas. Okay. La cláusula son los artículos que componen el acuerdo. Entonces, la cláusula tiene primer acuerdo, el primer convenio, segundo, tercero. Esas son cláusulas. El conjunto de cláusulas es el pacto sobre los cuales se convienen 2 o más personas. Ok, pero vamos a seguir. La ley no puede violar. Una de las partes puede faltar al pacto, pero la ley no. Por eso no se hace pacto con la ley. Ok. Un buen ejemplo de pacto es el matrimonio. Un hombre y una mujer. Bueno, hoy día ya 2 hombres o 2 mujeres. Nosotros no creemos en eso. Ok, un hombre y una mujer se convienen, llegan al acuerdo porque se atraen, se aman el uno al otro, de unir sus vidas para procrear familia, hacerse felices mutuamente, brindarse apoyo mutuo y buscar la pareja. Ok, vean ustedes, ¿cuál es el objetivo del matrimonio? Hacerse felices mutuamente, brindarse apoyo mutuo, procrear familia y buscar la felicidad de esa familia. ¿Ok? Ese es el pacto, el acuerdo. Nos unimos, vamos a ser marido y mujer, para ser felices, crear familia y apoyarnos mutuamente. Existe lo que se llama la ley del matrimonio, que son los votos conyugales. ¿Ok? Ahora, cuando una de las partes, el hombre o la mujer, quebranta los votos matrimoniales, ¿qué pasó? Se violó la ley del matrimonio. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A la ley del matrimonio? Al violador. Obviamente.
La ley no tiene la culpa. La cláusula está allí. ¿Cuáles son las cláusulas del matrimonio? El hombre dice, yo me comprometo delante de Dios a serte fiel hasta que la muerte nos separe. En la enfermedad, la riqueza, la pobreza, todo eso. Esas son las cláusulas. No miraré a otra mujer. Te voy a apoyar en todo tiempo. Esas son las cláusulas del matrimonio. Esa es la ley del matrimonio. Bien, cuando una de las partes viola eso y comete adulterio, entonces o abandona a la mujer por dinero, o el hombre o la mujer se divorcia. Bueno, tú no me compras la ropa que yo quiero. Hubo violación a los votos matrimoniales. ¿Qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a la ley? No. Hubo un divorcio. En efecto, hubo un divorcio, se separó. El culpable no es la ley. El culpable es el que decidió quebrantar la ley. ¿Quién la quebrantó? Exactamente. Entonces, el problema del pacto de Dios con Israel no es la ley. Es una de las partes que no es Dios. Obviamente es Israel. Lo que decía una hermana, el hombre es el culpable. Ya. Sencillamente, cuando se violan los votos matrimoniales, no se atribuye la culpa a la ley, ni se elabora un nuevo código de ley. Cuando uno se vuelve a casar, cuando alguien se vuelve a casar, lo hace bajo las mismas cláusulas del primer matrimonio. Es la misma ley. Pero vean bien, había un pacto, se quebrantó ese pacto, se deshizo ese pacto, y ahora el hombre hace un pacto nuevo con otra persona, o en la mujer un pacto nuevo con otro hombre, pero sobre las mismas cláusulas, las mismas reglas. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? Sí. Ok, entendiendo entonces qué es un pacto y que el pacto es ese convenio entre dos personas. El pacto es, bueno, yo me uno contigo para hacernos felices. Ese es el pacto, hermanos. Las cláusulas son las reglas que mantienen la legitimidad de ese pacto. Cuando alguien viola las reglas, ha quebrantado el pacto, pero la culpa no es del pacto, sino del que decidió violarlo. Y cuando como en el caso del matrimonio, se hace un nuevo pacto, es sobre las mismas reglas. ¿Ok? Entendiendo esto, ahora vemos, Dios hizo un pacto con Israel. Y es muy interesante que el pacto de Dios con Israel es comparable al matrimonio de un hombre con una mujer. Muy interesante cómo la Biblia nos presenta a Israel como la esposa, Dios como el esposo. Ok, vamos a leer un par de textos más y ya se nos acabó el tiempo. Ok, Éxodo 19:7, vamos a hermana Sandy. Éxodo 7 y 8. Éxodo 34:27, hermana Vilma. Y vamos a leer estos dos textos, por favor. Éxodo 19, los versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ok. Entonces, Dios propone un pacto con Israel y les presenta las cláusulas. ¿Y qué dijo el pueblo? Amén. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso haremos. Ellos se comprometen, aceptan el pacto
y se comprometen en el pacto. Éxodo 34, 27. Así dice. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú las palabras, porque conforme a estas palabras es que he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Ok? Aquí está el punto. Conforme a estas palabras, conforme a lo que te he propuesto, he hecho pacto contigo, o sea, Moisés, y con Israel, toda la nación. Ok, Dios utiliza precisamente la figura del matrimonio para ilustrar su pacto con Israel. Vamos a verlo. Ezequiel 16:8, hermana Ruth, y Oseas 2:19 y 20, hermana Juanita. Bueno, yo lo tengo en inglés, dice, Now when I passed by thee and looked upon thee, behold, that time was the time of love, and I spread my skirt over thee, and covered thy nakedness. Yea, I swear unto thee, and entered into a covenant with thee, saith the Lord God, and thou becamest mine. Ok, en español. Y cuando pasé yo junto a ti, te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice juramento, y entré en pacto contigo, y fuiste mía, dice Jehová el Señor. Interesante el lenguaje poético, figurativo que se utiliza, pero con un profundo significado. Entré en pacto contigo. Te vi como una mujer que ya estaba apta para casarse. Y era tu tiempo de amores. Entonces me hice novio contigo y me casé contigo. Así es. Es lo que dice, entré en pacto contigo y fuiste mía. Oseas 2:19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ok, o sea, me voy a casar contigo. Así dice el Señor a Israel. El Señor utiliza esta ilustración en repetidas oportunidades a través de toda la Biblia. No solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento se utiliza la figura de la relación de Dios con su pueblo como la relación de pareja, esposo y esposa. Cristo, el esposo, la iglesia es la esposa. En el Antiguo Testamento la nación hebrea era la esposa y Dios era el esposo. De manera que podemos tomar esta referencia para entender la relación del pacto antiguo con Dios y por qué se terminó. Bien, Dios se compromete a actuar para con Israel como un esposo amante y protector. Dios iba a proveer para sus necesidades materiales, Dios los iba a proteger de enemigos y plagas, pero por encima de todo, les dotaría de sus bendiciones espirituales y los cobijaría con su amor. Hermano Tomás. Hay en el mismo Hebreos, mismo capítulo 8, versículo 9, 10 y 11, algo bastante interesante en referencia a lo que usted está diciendo. Okay. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Okay. Y yo los menosprecié, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que ordené a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Vuelve a ver, ¿cuál es su pacto? Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. a mí por pueblo. El punto que voy es que usted lo estaba presentando en referencia al matrimonio. El matrimonio, casamiento tras casamiento, la misma persona es el mismo pacto que hace. Usted lo ha dicho, el mismo pacto que está haciendo Dios, la misma ley, pero con una diferencia solamente. Ok. Sí, vamos a hablar sobre ese texto en el futuro, la ley en el nuevo pacto. Ya, muy importante ese versículo. Hermana María, por favor, Deuteronomio 7, 13 y 14. Y con esto terminamos. Deuteronomio 7, 13 y 14. Y te amaré y te bendecirá, y te amará y te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu
¿Sí? y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias. Este es el compromiso de Dios. Como esposo, Él iba a dotar a Israel de estas bendiciones. Entonces, de nuevo, el pacto de Dios con Israel es comparable, y la Biblia así lo establece, al pacto del matrimonio. Dios se compromete con Israel, la nación iba a ser su esposa, Él iba a ser el esposo. Bajo las cláusulas establecidas en la ley. Sí, hermano. Disculpe la última cita que dio. Deuteronomio 7, 13 y 14. Oh, gracias. Ya. Bien, por supuesto ya el tiempo se nos fue, ya se nos acabó el tiempo, así que quedamos allí. Próximo tema, el propósito del pacto de Dios con Israel. Hermanos, está interesante. Es decir, ¿cuál era la intención de Dios al presentar esas cláusulas, que era la ley, al pueblo, y qué implicaciones tenía aquello? Es muy importante entender todo esto porque así vamos a entender Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13 está hablando de las cláusulas del pacto. Es claro. No es el pacto en sí mismo, sino las cláusulas basales, fundamentales del antiguo pacto. Que el Señor nos bendiga y podamos entender este tema y vivirlo, porque es una experiencia, hermanos. El Señor nos bendiga. Amén. Amén.